Módulo 2, lección 6, Tours por el Sistema de Información de Mercadotecnia. En esta subestación de mercado, lo primero que tenéis que tener en cuenta son las etapas propiamente dichas. El definir el problema que tenés que resolver con las personas que van a ser los usuarios de la información que tenés que armar, que tenés que conseguir, es quizás lo primordial en todo este proceso. De hecho, es para lo que vas a trabajar. De ahí, desagregar un objetivo de investigación es clave para que todos los que vayan a trabajar en el proceso de investigación de mercado sepan concretamente para qué y por qué lo están haciendo. Obviamente después necesitas un desarrollo de un plan de investigación para reunir la información, y ese reunir de información que tenés que realizar implica establecer un muestreo. O sea, este muestreo va a responder a 3 preguntas concretas, que es a quién vas a estar investigando o a quién vas a estar utilizando para conseguir la información que necesitas para cubrir la necesidad de información que tenés, qué tamaño va a tener esa muestra. No es lo mismo hacer un muestreo con 10 personas que hacer un muestreo de una población de 100 millones de habitantes, por decirte algo, o nacional o internacional. Digo, las situaciones del muestreo cambian considerablemente. ¿Y cómo elegir ese muestreo, si lo vas a hacer por medios probabilísticos o por medios o métodos no probabilísticos? También tiene mucho que ver con el diseño y en realidad con la calidad de la muestra con la que vayas a trabajar la investigación de mercado que estás realizando. Superada esta instancia, obviamente vas a tener que, ya desarrollado el plan de investigación, aplicarlo, hacer la aplicación en el terreno, reunir y analizar los datos que tenés que juntar, e incluso, esto es muy importante, a medida que vas haciendo la recolección de datos, ya sea mediante cuestionarios, instrumentos mecánicos o electrónicos, como te los estoy presentando en la placa, algoritmos, como se utiliza mucho ahora a través de los medios digitales, o la neurociencia, incluso permitite pensar que a medida que vas haciendo la recopilación de datos, es muy probable que durante el periodo de aplicación tengas que volver al desarrollo del plan para hacer alguna corrección o ajuste, porque la primera información te va dando algunos datos que corregir, porque te permite dar cuenta de que cuando diseñaste los cuestionarios, que cuando pensaste en los instrumentos mecánicos o electrónicos o lo que fuera que fueras a utilizar para recoger la información, no tuviste en cuenta algún dato que la misma muestra te está empezando a mostrar. Así que es muy probable que acá hagas un bucle entre el desarrollo del plan, que es la segunda fase de la investigación del mercado, y la aplicación del plan concretamente, para llegar a la última etapa, que es concretamente la de interpretar e informar los hallazgos de la investigación de mercado, que recordad, no termina ahí. Este interpretar tiene que llevarte hasta el punto tal de lograr un conocimiento acabado de esa muestra que representa a tu cliente. De ahí en adelante podéis llegar a considerar que la investigación de mercado ha alcanzado los resultados que deseaba, si puede conformarle con ese conocimiento el informe necesario para poner en manos de quienes tienen que tomar decisiones. Fíjate que la investigación de mercado te hacía diferencia con la inteligencia de marketing en particular, porque la inteligencia de marketing nos permite la revisión permanente y periódica de lo que va ocurriendo en nuestros entornos internos o entornos externos. Y ese análisis no lleva un requerimiento de estudio, sino el uso de nuestra cabeza y de nuestros recursos para poder sacar mejor provecho de los datos que de ese entorno llegan a nuestra capacidad de proceso. En la investigación de mercado ya necesitamos método, necesitamos metodología, necesitamos procedimientos, y estos métodos, como bien te los puedo presentar y te los he descrito acá, como lo ves en esta llave, pueden variar según lo que tengamos disponible, y tener presente que incluso según cómo va evolucionando la tecnología disponible para todo esto. El sistema de información de mercadotecnia es un sistema muy viejo, pero se va renovando conforme vamos disponiendo de mayores recursos o de mejores recursos disponibles. Tener presente que el impacto de la inteligencia artificial va a ser muy importante en todos estos métodos. Así que pensá que uno de los métodos es el observacional, que parte desde la premisa concreta de organizar un plan de trabajo para observar el proceder del mercado objetivo, el proceder en su entorno
natural de desempeño cuando realiza las compras, generalmente en los locales o en la calle, digamos, en el mercado, y con eso poder hacernos una idea de cuáles son sus necesidades, de cuáles son sus conductas de compra, etcétera, etcétera. Si ya pasamos a métodos como el etnográfico o el webnográfico, implica involucrarnos en la actividad en el entorno en el que él trabaja, en el entorno en que el usuario se desempeña. Incluso hay empresas que han llegado a poner una persona dentro de una familia, creo que alguna bibliografía por ahí te lo cita, pero es participar como un actor presente y vivo y testimonial de lo que realiza y desempeña el usuario o el cliente o el consumidor en su permanente devenir de construir la decisión de compra y finalmente optar por aquellas alternativas que mejor se le presenten, desde el origen mismo de la necesidad. Esta conducta etnográfica o webnográfica, hoy día obviamente webnográfica lo permite el involucrarnos a través de algoritmos y algunas actividades que se pueden realizar mediante el uso de los recursos tecnológicos para ver todo el proceso conductual de compra, cuántas veces ingresa a una página hasta tomar después la decisión, entre cuántas páginas navega, etcétera, etcétera. En la etnográfica, no te digo que se haga siempre, pero en lo habitual y más cotidiano de lo local, a veces ponemos entre las mesas en un local de gastronomía a alguna persona que esté involucrada con el proceso comercial de quienes estamos llevando la comercialización de ese lugar. Precisamente para que nos pase información de lo que las demás mesas hablan cuando el mozo se retira, cuando no está presente, o incluso en ocasiones te habrá ocurrido que el mismo propietario de la empresa se te acerca o aquella persona que te estuvo haciendo el servicio te pregunta cómo te fue y trata de involucrarse en las decisiones de la mesa, en principio aconsejándolos, pero con un libreto prearmado que hemos diseñado para que pueda darnos información de en qué parte del menú se detienen, qué cosas les interesan más, qué cosas les interesan menos. Obviamente otros métodos de los que tenés puede ser la encuesta propiamente dicha, que es lo normal y más habitual. Es por la que te llaman generalmente y ya en algunos casos hasta invaden tu privacidad, consultándote acerca de si hiciste tal o cual consumo, qué cosas de ese consumo te gustó, qué cosas no te gustó. Es muy propio cuando terminás una conexión de WhatsApp, de una videollamada de WhatsApp o un Zoom o cosas por el estilo, incluso Google Meet, que te manden una planilla de encuesta, llámese, que le llaman en realidad de control de calidad, termina siendo una encuesta para que le des una valoración, que normalmente viene en estrellas, pero además de esa valoración, reseñes si hubo alguna particularidad que consideras que puede mejorar la calidad del servicio que se te ha terminado de ofrecer. Y la experimental obviamente tiene aquello de científico que te he mencionado en algunas otras ocasiones, que tiene que ver con establecer una hipótesis de lo que el cliente puede llegar a elegir y considerar, a partir de la hipótesis realizar la experiencia de consumo, ver cómo interactúa el cliente con el producto, con el servicio, qué cosas pide, qué cosas no pide, en qué se fija, en qué no se fija, etcétera, 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 y a partir de ahí validar esos datos con un aprendizaje y si no alcanzó para satisfacer la necesidad de información que tenemos, volver a establecer una hipótesis superadora de la anterior, volver a hacer la experiencia y cumplir nuevamente el ciclo hipótesis, experiencia, aprendizaje. Esto te da una reseña breve, resumida de lo que pueden ser los métodos, los más tradicionales utilizados, que no son los únicos.